Pues parece ser que la renta fija, después de pasar una larga temporada por el desierto, le podría dar muy buenas noticias a los ahorradores e inversores conservadores, ya que parece ser que ha tocado suelo. Esto coincide con un momento en el que la Fed o la Reserva Federal parece que podría parar de subir tipos de interés, y que además lo ha hecho con una figura de hombro, cabeza, hombro, que ha resultado en una rotura de la línea de tendencia de corto plazo. La figura de hombro, cabeza, hombro se ha confirmado y podría romper una zona de resistencia muy relevante que nos dejaría al activo de la renta fija, en este caso con el ticket IEF, el ETF de eShares con vencimientos entre 7 y 10, con bonos de vencimiento entre 7 y 10 años, con un aspecto de vuelta al alza muy interesante. Pero como siempre, lo mejor es empezar por el principio. Si este gráfico lo vemos con mayor perspectiva y lo observamos desde el verano de 2020, desde la crisis pandémica, hemos visto una caída hasta los mínimos de este año de nada más y nada menos que el 27,5%, lo cual en renta fija es una auténtica barbaridad. Esto ocurre porque el periodo inflacionista que hemos vivido ha tenido que ser atacado mediante los bancos centrales con subidas de tipos de interés. Y esto tiene un impacto muy negativo sobre el precio de los bonos, como vamos a ir viendo a continuación. Como hemos dicho, el escenario inflacionista que hemos vivido en los últimos años ha tenido que ser atacado por los bancos centrales, en este caso en concreto por la Reserva Federal, mediante una subida muy brusca de tipos de interés. La buena noticia es que en este sentido, cada vez que la Reserva Federal realiza fuertes subidas en los tipos de interés, al poco tiempo realiza bajadas otra vez, porque por norma general suele pasarse de frenada, lo cual es relativamente necesario. Es decir, ante un entorno inflacionista o de calentamiento en la economía, la Reserva Federal tiene que actuar con celeridad y, por lo tanto, al final genera esos ciclos económicos que terminan por estabilizarse mediante bajadas. Podemos observarlo primeramente en esta situación. Históricamente se ha visto muchas veces. También aquí se subió tipos de manera brusca y al poco tiempo bajaron también de manera brusca. También durante este periodo se subieron tipos de manera muy brusca y para posteriormente bajarlos prácticamente a cero durante 2008 y 2009. Esto lo hemos visto en numerosas ocasiones y no debería ser diferente en este momento actual en el que vivimos. Por lo tanto, ha habido una fuerte subida de tipos, pero posteriormente debería haber, no en mucho tiempo, una bajada o al menos una estabilización en los tipos de interés, al menos entre el torno del 3 o el 2%, lo cual nos generaría un potencial alcista en el precio de los bonos. Además, esta subida de tipos no ha sido más que la consecuencia de un periodo inflacionista muy importante que hemos vivido a lo largo del año 2021, 2022 y 2023, en el que hemos llegado a tocar cotas del 9%. Sin embargo, en bastante poco tiempo, hay que decir que la Reserva Federal ha actuado, como hemos dicho, con celeridad y contundencia. Hemos visto cómo los tipos de interés se han estabilizado hasta llegar al 3,2% y el subyacente al 4%, lo cual indicaría que estamos ante una estabilización de los niveles de precio. De hecho, este dato salió el 14 de noviembre de este mismo año, de 2023, y hemos visto cómo la bolsa lo ha tomado muy alegremente con fuertes subidas en la cotización, tanto en el precio del bono como en la renta variable, en este caso en el S&P 500 y en el Nasdaq. Sin embargo, estas subidas de tipos tienden a ser demasiado bruscas y, por lo tanto, tienen también una consecuencia negativa, que es la desaceleración de la economía e incluso podría llegar a generar recesiones, como es el caso del 2008. Esto es normal porque una subida de tipos conlleva a que el precio o los intereses de la deuda suben fuertemente y, por lo tanto, las empresas
tienden a realizar menos inversión, los particulares también tienden a realizar menos inversión, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ya que las hipotecas serían mucho más caras, los préstamos de los automóviles también, y en general todo el consumo tiende a resentirse y a bajar la demanda. Por lo tanto, cuando los bancos centrales consiguen estabilizar estos niveles de precio, tienden a bajar los tipos de interés o al menos a no seguir con sus subidas. Por lo tanto, nos dejaría en una tesitura muy interesante para generar posiciones en la cartera de renta fija. En este sentido, como sabemos, los tipos de interés de la Reserva Federal van directamente relacionados con la rentabilidad del bono del Tesoro americano. En azul podemos ver la gráfica de la rentabilidad del bono a 10 años y cómo en los últimos años ha tenido un recorrido al alza muy importante, hasta que ha tocado la cota del 5%, que es una cota con un signo cognitivo muy alto por parte de los inversores, a partir de la cual ha empezado a bajar y también podemos ver esa figura de hombro, cabeza, hombro. Además, la rentabilidad del bono tiene una relación, en este caso, inversa con el precio del bono. Aquí podemos ver también, en color morado, la gráfica del ETF IEF que hemos visto al principio del vídeo, donde la relación es claramente inversa a lo largo del ciclo. Se puede observar como cuando el bono sube, el ETF cae. De la misma manera, a lo largo de todo este recorrido, como hemos podido observar, la rentabilidad del bono sube mientras que la del ETF va cayendo. Y al contrario, cuando en estos últimos meses ha habido esta caída en la rentabilidad del bono y el ETF ha hecho esa subida también haciendo ese hombro, cabeza, hombro, que vamos a ver mejor después en la graficadora. Entonces, en este sentido es muy importante señalar y recordar cómo los precios de los bonos tienen una relación inversa con respecto a la rentabilidad del bono y que, por lo tanto, una bajada en los tipos de interés podría beneficiar enormemente a la renta fija y a los inversores conservadores en este tipo de inversiones. Por último, vamos a ver un gráfico de corto plazo de este ETF en el que podemos observar que los últimos meses ha ido generando una tendencia bajista perfectamente delimitada por esta directriz en un canal, pues se podría decir, en un canal bajista prácticamente perfecto. Al final de este canal hemos observado cómo ha formado una figura de vuelta de hombro, cabeza, hombro invertido, en donde hemos visto que ha roto la línea de tendencia bajista, ha formado una divergencia muy clara con el indicador MACD en este mínimo absoluto y donde el MACD nos ha dado dos señales de venta muy relevantes también. Por otro lado, se ha roto claramente la línea clavicular, además con un hueco muy interesante, lo cual nos está dando la señal de una señal alcista muy potente. Y finalmente tenemos esta línea de resistencia clave muy relevante que también, no ha llegado a superar del todo, pero que está atacando con cierta vehemencia. Esto a la vez coincide con lo que hemos explicado anteriormente, donde parece ser que la inflación está remitiendo, que la demanda está empezando a caer y que quizás la Reserva Federal se vea obligada a reducir esos niveles de tipos tan altos que está manteniendo actualmente. Esto nos llevaría primeramente a una cota alcista de casi $96 en este ETF, pero además nos deja las puertas abiertas a un recorrido al alza mucho más interesante y del que nos podríamos aprovechar en un activo que además no supone un riesgo excesivamente alto, lo cual me parece una operación muy interesante tanto para inversores conservadores como para inversores que sepan asumir un poco más de riesgo, pero que igualmente se pueden aprovechar de activos con un potencial de rentabilidad muy alto y baja volatilidad y bajo riesgo. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.